Buenos días, niños del tercero básico. Bienvenido a nuestra clase de historia en el día de hoy, después de un fin de semana que hemos podido descansar, ¿cierto? Yo espero que lo hayan pasado muy bien, que estén descansaditos, ¿cierto? Junto a su familia. Así es que le doy la cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Y el miércoles pasado estuvimos en nuestra clase de historia hablando de estos pueblos, ¿cierto?, de los griegos y los romanos, y quedé muy contenta porque se saben dónde se ubicaron, se saben los nombres de los elementos geográficos, han hecho una comparación de una u otra civilización, así es que estoy muy expectante con esta clase que vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver de estas grandes civilizaciones, vamos a ver qué vamos a aprender, ¿ya? Aprenderemos entonces cómo ellos satisfacían sus necesidades en el transporte y la comunicación, cómo estos griegos y romanos, ¿cierto?, tienen algunas similitudes y algunas diferencias, pero que eran distintos modos de vida, pero ellos trataban de satisfacer sus necesidades para transportarse y para comunicarse. ¿Para qué lo aprenderemos? Para valorar la vida de la sociedad y la diversidad de modos de vida, ¿ya? Valorar cómo ellos pudieron salir adelante en esos tiempos sin tantos adelantos tecnológicos, ¿cierto? Y aceptar que hay diversas formas de vida. En la ruta de aprendizaje tenemos el objetivo, tenemos recordando lo aprendido, vamos a ver todo el contenido de hoy día, ¿cierto?, de lo que vamos a estar aprendiendo, y te dejo 2 videos complementarios. Por favor, véelos, son muy interesantes y entretenido porque complementan nuestra clase de hoy. Y antes de comenzar vamos a recordar lo aprendido, cuánto recuerdo, qué aprendí. Entonces ahí la número 1 dice, ¿qué medios de transporte utilizas tú diariamente? Bueno, hoy en día que estamos en cuarentena hemos estado encerrados, pero antes de que estuviésemos en cuarentena, ¿cuál era el medio de transporte que tú utilizabas diariamente? Y vamos a ayudar acá con la página 118 del libro a Claudio para que le podamos explicar las distintas características que tenía el territorio griego y el territorio romano y cómo éstas influyeron en su civilización. Esa pregunta 2 contéstala en tu cuaderno, ¿ya? Para que quede más ordenadita y puedes hacer así era esta cultura, así era esta otra cultura. Y acá al ladito dice, nombra 8 elementos geográficos que hemos aprendido. Y yo ya te ayudé con uno, mar. Y aquí puedes nombrar todos los otros elementos geográficos que hemos aprendido. Y después vamos al tiro a nuestro contenido del día de hoy. Vamos a hablar primero de los medios de transporte. Tanto los griegos como los romanos necesitaron medios de transporte, por supuesto, para realizar sus actividades cotidianas. Cotidiano significa de todo diario, ¿cierto?, de lo que se hace en el día. Y también para satisfacer sus necesidades, ¿cierto?, comerciales, para poder ir a vender o comprar cosas que ellos necesitaban. Y también tenían que tener estos medios de transporte para la guerra, porque en esos tiempos también habían invasiones, también habían, ¿cierto?, peleas entre un lugar y otro. Entonces, para eso ellos tenían el medio de transporte, para ver cómo moverse en el diario vivir, para desarrollar su comercio y también para la guerra, tanto los romanos como los griegos. Vamos a ver los griegos. Los griegos, la mayoría de las ciudades griegas se ubicaban cerca de la costa, ¿ya? Por lo que su principal transporte ya aprendimos que eran los barcos. Y ellos podían tener barcos mercantes o barcos de guerra, ¿ya? Los barcos mercantes eran los que transportaban personas de un lugar a otro, de una isla o de un costado a otro, ¿cierto? Y mercantes porque eran los que llevaban la mercancía o lo que ellos iban a vender o lo que ellos compraban en otro lugar, ¿ya? Entonces, tenían esos barcos ellos, los griegos. Y también alcanzaron los griegos a usar las carretas, ¿ya? Aunque los caminos que ellos desarrollaron no fueron muchas vías, porque ellos, acuérdense que tenían muchas
el relieve montañoso, había muchas montañas, muy difícil el acceso por tierra, por lo tanto las carretas alcanzaron a circular muy poco, pero tenían algunas, ¿ya? Lo vamos a ver después en comparación con los romanos. Y aquí te dejo una lámina para que tú la observes muy bien y te puedas fijar en todos los detalles, cómo ellos se movían por tierra, ¿ves? Cómo vivían, y acá por mar, por estar a la orilla de la costa. Y acá en el mar, al igual que los griegos, los romanos, ambos, ¿cierto?, tenían barcos mercantes y militares. Ahí van todos y mercantes, para llevar también personas. Por lo tanto, aquí yo te dejo esta lámina para que te puedas ver cómo funcionaba este barco. Miren, las personas que van ahí, ¿ustedes creen que van sentados en primera clase? No, esas personas que van ahí son, ¿cierto?, los remeros. Ellos eran los que tenían que ir moviendo todos los remos para que este barco pudiera avanzar con más rapidez. Y ahí te dejo, ¿cierto?, dónde se ubicaba la tripulación, ¿ya? Y las distintas partes para que tú las puedas leer y puedas imaginarte cómo era en esos tiempos. Mire, porque acuérdense que funcionaban con el viento y le daban velocidad con los remos. Hoy en día es mucho más distinto, ¿cierto? Pero ellos se las ingeniaron para transportarse. Eran muy inteligentes. Los romanos, entonces. Vamos a ver qué cosas utilizaron los romanos. Ya vimos que los griegos utilizaron los barcos, ¿cierto? Y alcanzaron a utilizar un poquito la carreta. En Roma, el medio de transporte más usado era la litera. La litera. Y los carros. ¿Qué eran las literas? Miren. Por eso es que a las camas que hoy en día le dicen, me compraron una litera. Tiene una parte abajo y una parte arriba. ¿Ve? Una especie de cama que era transportada por esclavos. Era el medio más usado por un grupo social privilegiado. O sea, era un grupo social más alto económicamente, ¿cierto? O en jerarquía. Ellos iban ahí sentados, pero los esclavos los llevaban. Y esto se le llamaban litera. Y así ellos por tierra hacían este traslado, ¿ya? Y también ellos utilizaron los carros para salir fuera de la ciudad. Esto lo ocupaban casi en la ciudad o en lugares cercanos. Pero para salir fuera de la ciudad ellos usaban los carros, ¿ya? Que era un vehículo de tracción animal tirado por caballos, ciertos bueyes o burro, para trasladar personas, ¿ya? Generalmente la usaban para trasladar personas o para llevar también cargas de trigo o para combatir. Hacían carrera o también dentro de un enfrentamiento también lo usaban. ¿Ve? Los carros entonces y las literas. Ya tenemos ahí distinto, ¿cierto?, de lo que usaban los griegos. Los griegos también usaron la carreta, pero para otro fin, ¿cierto? Y usaron los barcos. Y los romanos usaron los barcos, pero también agregaron las literas y agregaron estos carros, ¿cierto?, para transportarse. Entonces, dentro de la comunicación, vamos a ver ahora algunas cosas, porque vimos que nuestro objetivo era el transporte, ¿cierto?, y la comunicación. Entonces vamos a ver que en la comunicación los griegos fue poca la comunicación que tuvieron entre los pueblos y las aldeas, porque como eran los lugares con muchas montañas, ¿ya? No podían trasladarse de un lugar a otro fácilmente. Entonces todos los viajes ellos lo hacían por mar, generalmente. Así es que la gente iba a pies, ¿ya?, o en carros tirados por bueyes o mulas. Solo los ricos tenían caballos en los griegos, ¿cierto? Habían posadas, pero sin comida. Una posada era un lugar para detenerse a descansar. Las carretas no estaban, las carreteras o los caminos no estaban pavimentados en los griegos, ya eran tierra nomás y piedra. Las piedras y rocas rompían las ruedas, entonces el barro atascaba la carreta y los esclavos y los animales cargaban los bultos y las necesidades. O
sea, podían quedar botadas las carretas en cualquier parte, ¿ya? Viajar por barco era más fácil para los griegos, por lo tanto, aunque había de repente tormentas o habían peligros, pero era más fácil que por tierra, ¿ve? Y aquí nosotros podemos ver en este mapa acá, que después yo se los dejo en la otra, cómo a ellos se les podía haber dificultado mucho más. Y esto que está con rojo, ¿cierto? Es todo lo que ellos desarrollaron para intercambiar sus productos, los griegos. Y todo fue casi por mar. ¿Ve? Muy pocas rutas tienen ellos por tierra, ¿ya? Así que fue más marítimo. Por lo tanto, sus rutas comerciales, ¿cierto? Todo lo que ellos desarrollaron fue más en ese aspecto. La comunicación fue más por mar que por tierra. Entonces, los romanos, en cambio, los romanos crearon caminos para mantener comunicado su territorio. Los griegos habían ciudades o lugares que no se comunicaban unos con otros. Los romanos se las ingeniaron para que todos estuviesen comunicados a un gran territorio que ellos tenían. O sea, todos tenían que estar comunicados con el lugar más organizado. Para ellos crearon las calzadas romanas. Y la calzada romana era una gran red de caminos que la utilizaba el ejército, la utilizaban los comerciantes y que también fue importante como medio para la difusión de su cultura romana. En el mar, al igual que los griegos, los romanos tenían barcos mercantes y barcos militares. ¿Ve? Entonces ellos aquí, todos estos lugares por tierra, desarrollaron y también por mar, pero menos, ¿cierto? Igual estuvieron conectados, pero todos tenían que estar conectados entre sí. Todos tenían que llegar a estar conectados con la parte mayor, para así estar comunicados y saber qué es lo que estaba pasando en cada lugar. Así es que se las ingeniaron para tener estas calzadas romanas, pavimentando, ¿cierto? Así, con piedra, para que el transporte de las carretas fuera mucho más expedito, de los caballos y de todo lo que ellos tenían para trasladarse de un lugar a otro. Y también aprovecharon el mar para trasladarse. Entonces, yo les dejo aquí el video complementario. Dice, profundiza lo estudiado. Por lo tanto, es importante leer, ver estos dos videos y te vas a entretener y vas a aprender mucho más cosas y luego vamos a poder contestar preguntas en la clase virtual de estos videos. Y te dejo tu autoevaluación para que vayas contestando acá si hubo palabras que te llamaron la atención, ¿cierto? Y si te fue fácil o no entender la clase. Así que muchas gracias, que disfruten y me encanta que vayamos aprendiendo cada vez más de estas dos culturas hasta llegar al legado que nos han dejado. Así es que muchas gracias, niños, disfruten la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.